El sol comenzaba a deslizarse por el horizonte mientras el coche avanzaba por una carretera interminable. Miraba por la ventana, siguiendo con la vista los campos que se sucedían sin cesar. Sentada junto a mí, Alejandra parecía tan absorta en su teléfono que por un momento dudé si recordaba que yo estaba ahí. Su conversación telefónica con alguien del trabajo había durado casi toda la primera parte del viaje. Cuando al fin colgó, lo miré, esperando algún gesto, una palabra, algo. Pero en lugar de eso, volvió su atención al GPS y comenzó a hablar de proyectos, de plazos y de lo emocionado que estaba por su próximo contrato. Asentí y sonreí débilmente, pero por dentro algo se rompía. ¿Siempre iba a ser así? Él me amaba, lo sabía, pero su forma de amar parecía estar llena de horarios, rutinas y un optimismo ciego de que todo marchaba bien, incluso cuando no lo hacía. Había momentos en los que sentía que, más que su esposa, era una espectadora en su vida perfectamente calculada. Llegamos al enorme portón de la casa familiar de Alejandra al caer la tarde. Nos recibió un aire fresco mezclado con el aroma de árboles y flores. La casa era imponente, con un estilo rústico que siempre me había parecido acogedor. Y entonces, apareció él, Ramiro. Miren nada más quién llegó, dijo con una sonrisa amplia mientras se acercaba a darnos la bienvenida. Ramiro tenía esa presencia que hacía que la gente se volviera a mirarlo. Su cabello entrecano, su postura relajada pero segura, y esa manera de hablar, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida para causar el efecto justo. Me tendió la mano, y cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un pequeño nudo en el estómago, algo que rápidamente ignoré. Durante la cena, él fue el centro de atención. Con su humor sarcástico y su habilidad para convertir una anécdota cualquiera en algo fascinante, pronto logró que todos se rieran. Incluso yo, que había llegado con el ánimo bajo, me encontré sonriendo más de lo habitual. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que sus comentarios parecían dirigidos a mí más de lo necesario. ¿Era mi imaginación? ¿O acaso su mirada se demoraba en la mía más de lo normal? Después de la cena, mientras Alejandra conversaba animadamente con sus padres en el salón, decidí salir a la terraza. Necesitaba un momento para despejarme, para reflexionar sobre las emociones contradictorias que habían comenzado a surgir en mí. El aire fresco de la noche era un alivio, pero no tardé mucho en darme cuenta de que no estaba sola. ¿Te cansaste del ruido?, preguntó Ramiro, apareciendo con una copa de vino en la mano. Un poco, respondí, sin saber muy bien qué decir. Se recargó en la barandilla a poca distancia de mí. Por un momento, ninguno habló. El silencio no era incómodo, pero tampoco era relajado. Había una especie de tensión en el aire, algo que me hacía querer mirar hacia otro lado, aunque al mismo tiempo me sentía atrapada en su presencia. A veces es difícil encontrar un momento para uno mismo en este tipo de reuniones, ¿no crees?, dijo, rompiendo el silencio. Asentí, evitando mirarlo directamente. Pero él no se detuvo ahí. Su voz, suave y con un toque de ironía, continuó. Eres diferente a lo que imaginé. Cuando Alejandra me habló de ti, pensé que serías más predecible. No supe si era un cumplido o una crítica, pero el comentario me desconcertó. Lo miré entonces, intentando leer en su expresión lo que realmente quería decir. Y por un instante, creí ver algo más que simple curiosidad. ¿Y qué imaginaste?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Ramiro sonrió, pero no respondió de inmediato. En cambio, levantó la copa hacia sus labios y bebió lentamente. Su silencio decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Nos quedamos ahí, tan cerca que podía sentir su perfume, tan lejos que parecía imposible cruzar esa línea que apenas empezábamos a dibujar. Esa noche, al regresar a nuestra habitación, no podía dejar de pensar en él. No era amor, ni siquiera un deseo claro. Era una intriga, una chispa que no sabía si debía apagar o dejar encenderse. Pero una cosa era segura. Algo había cambiado. El sol de la mañana iluminaba los amplios ventanales de la casa mientras desayunábamos en silencio. Alejandra, como de costumbre, revisaba correos en su teléfono, y yo jugueteaba con mi taza de café, sintiéndome una vez más invisible en su rutina.
Apenas habíamos terminado, cuando su móvil sonó con ese tono urgente que siempre anunciaba una emergencia laboral. Observé cómo su expresión cambiaba, primero a concentración, luego a incomodidad. Tengo que regresar a la oficina. Algo importante surgió, dijo mientras dejaba su taza a medio beber. Ramiro, ¿podrías llevar a Carla al siguiente punto? Es una desviación mínima para ti. Mi mirada se cruzó con la de Ramiro. Su expresión era indescifrima, pero en sus ojos parecía brillar algo más. Con un ligero encogimiento de hombros, aceptó sin dudar. Hoy te ves especialmente radiante, dijo. ¿Ah, sí? Respondí, tratando de sonar casual. Quizás sea el sol. No, no es el sol, respondió con una ligera sonrisa. Es algo más. Su comentario me desarmó. Mi instinto fue reír, como si todo fuera una broma. Pero la verdad es que sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Vista. Admirada. Miré hacia la ventana, intentando desviar mis pensamientos, pero el calor en mis mejillas me delataba. En un momento inesperado, Ramiro giró el volante hacia un camino lateral. El coche se detuvo frente a un pequeño lago rodeado de árboles. El agua brillaba bajo el sol, creando un paisaje casi irreal. Vamos a estirar las piernas un poco, dijo mientras apagaba el motor. No parecía una pregunta. Bajé del coche, respirando el aire fresco. Ramiro caminaba unos pasos delante de mí, observando el agua con las manos en los bolsillos. Me acerqué, y durante un momento compartimos el mismo silencio, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio cargado de algo más profundo, algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. Es un lugar hermoso, comenté, rompiendo el hechizo. Lo es, pero se ve mejor con buena compañía, respondió, girando su rostro hacia mí. Sus palabras eran simples, pero el tono con el que las dijo me hizo sentir como si el aire a nuestro alrededor se volviera más denso. Nos quedamos ahí, a unos centímetros de distancia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando sentí que su mano, aparentemente por accidente, rozó la mía. Era un gesto tan pequeño, tan insignificante, pero el impacto fue como una descarga eléctrica. Miré hacia él, y por un instante, vi algo en sus ojos que no pude ignorar. Y entonces sucedió. Fue rápido, casi imperceptible, pero también inevitable. Sus labios tocaron los míos con una suavidad que no esperaba, un impulso que parecía fuera de su control, y del mío. Fue un beso breve, como un susurro, pero dejó una marca profunda. Nos separamos casi de inmediato, ambos conscientes del abismo que habíamos cruzado. Esto no debería haber pasado, dije, mi voz apenas audible. Lo sé, respondió Ramiro retrocediendo un paso. Pero sus ojos, aún fijos en los míos, decían algo completamente distinto. Regresamos al coche en silencio. El camino que quedaba por recorrer se sintió eterno. Cada kilómetro nos alejaba del lago, pero no de lo que había ocurrido allí. Sabía que ese momento cambiaría algo en mí, algo que aún no podía definir. Pero lo que era claro era que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Los días siguientes transcurrieron en un extraño juego de evitación. Ramiro y yo apenas cruzábamos palabras, manteniendo una distancia que, paradójicamente, hacía nuestra conexión aún más palpable. Cuando nuestras miradas se encontraban por accidente, había una chispa imposible de ignorar. Pero sabíamos que cualquier gesto, por mínimo que fuera, podría levantar sospechas. Aquel domingo, la familia decidió reunirse en un restaurante para almorzar. Alejandra, como siempre, estaba concentrado en discutir temas de trabajo con su padre, mientras yo trataba de seguir la conversación con una sonrisa automática. No obstante, la presencia de Ramiro, sentado justo frente a mí, hacía imposible concentrarme en otra cosa. Cada tanto, sentía su mirada fija en mí. Era como si el resto del mundo desapareciera, dejándonos solos en medio de un salón lleno de gente. Intenté disimular mi nerviosismo, jugueteando con un mechón de mi cabello o ajustando los cubiertos sobre la mesa. Pero incluso esos gestos eran delatadores. Y no pasó desapercibido. ¿Todo bien, Carla?, preguntó Sofía, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sí, claro. ¿Por qué?,
Respondí rápidamente, evitando su mirada. Nada, solo te noto distraída, dijo, dejando la frase flotando en el aire. Sabía que Sofía era observadora por naturaleza. Su intuición era casi inquietante, y la idea de que pudiera estar percibiendo algo me llenaba de ansiedad. Intenté redirigir la conversación hacia temas más triviales, pero el daño ya estaba hecho. Sentía su mirada analizándome, buscando respuestas a preguntas que no se atrevía a formular. Esa noche, después de regresar a la casa, me refugié en la biblioteca. Era un espacio tranquilo, lleno de libros antiguos y una atmósfera que invitaba a la introspección. Necesitaba un momento para estar sola, para intentar organizar mis pensamientos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera silenciosamente. Ramiro entró, cerrando la puerta tras de sí. No dijo nada al principio. Simplemente se quedó de pie, mirándome como si estuviera evaluando si debía dar ese paso. ¿No puedes dejarme en paz?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Carla, no puedo. He intentado, pero no puedo, respondió, acercándose un poco más. Fue un error, Ramiro. No debemos hacer esto, dije, aunque mis propias palabras sonaban vacías incluso para mí. Él se detuvo a unos pasos de distancia, su expresión un contraste entre la culpa y el deseo. ¿Un error? Si fuera solo eso, ya lo habríamos olvidado, dijo en un tono bajo, cargado de emoción. Pero no puedo sacar ese momento de mi cabeza. ¿Y tú? Bajé la mirada, incapaz de responder. Sabía que debía negarlo, afirmar que para mí no significaba nada, pero sería una mentira descarada. La verdad era que ese momento en el lago había dejado una marca imborrable. Ramiro, esto va a destruirnos a todos, susurré. A Alejandra, a ti, a mí. ¿Y qué hacemos con lo que sentimos? ¿Lo enterramos y pretendemos que nunca ocurrió? Su voz era intensa pero contenida, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Antes de que pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Sofía estaba allí, sosteniendo un libro que parecía haber venido a buscar, pero su expresión delataba que había notado más de lo que debería. Su mirada alternó entre Ramiro y yo, detenida un segundo más de lo necesario. No dijo nada, pero el silencio que dejó al cerrar la puerta tras de sí fue ensordecedor. Nos quedamos inmóviles, como si hubiéramos sido sorprendidos cometiendo un crimen. Ramiro dio un paso hacia atrás, rompiendo el hechizo. Esto no puede seguir así, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Tienes razón, respondió, pero en sus ojos estaba claro que ninguno de los dos creía en esas palabras. Cuando él salió, me quedé sola en la biblioteca, con el eco de nuestras palabras aún resonando en el aire. Sabía que estábamos en un punto de no retorno. Algo iba a ceder, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El día comenzó con una brisa fresca que prometía un clima agradable. La familia se preparaba para salir hacia un pequeño pueblo cercano, donde había programada una excursión. El ambiente estaba lleno de conversaciones y risas, pero mi mente estaba en otro lugar. Desde la noche en la biblioteca, cada momento parecía teñido de tensión. No sabía cómo enfrentar a Ramiro, y mucho menos a mí misma. Cuando todos se disponían a subir a los coches, Ramiro se acercó casualmente y sugirió que me llevara aparte, argumentando que así evitaríamos la multitud y llegaríamos más rápido. Alejandra, distraído organizando la caravana familiar, apenas asintió, dándome un beso rápido antes de marcharse con sus padres y Sofía. El coche de Ramiro era espacioso, pero la cercanía entre nosotros lo hacía sentir más pequeño. Encendió el motor y arrancamos. Al principio, el silencio era casi cómodo, pero la calma pronto dio paso a un torrente de emociones no dichas. ¿Todo bien?, preguntó finalmente, sin apartar la vista del camino. Sí, claro, mentí, sabiendo que él no me creería. No pareces tan segura, respondió con una ligera sonrisa, esa que siempre lograba desarmarme. ¿Es por lo que pasó? Por supuesto que es por eso, admití, mirando fijamente mis manos. Ramiro, esto está mal. No sé cómo llegamos aquí.
Él suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta, pero no por eso fuera más fácil escucharla. A veces las cosas no tienen una explicación lógica, dijo, su tono suave pero firme. No planeé esto, Carla, pero tampoco puedo ignorarlo. Hice una pausa antes de responder. Sus palabras resonaban en mí más de lo que quería admitir. Finalmente rompí el silencio. Mi matrimonio con Alejandra. Parece perfecto, ¿sabes? Desde fuera, todo luce como debería. Estabilidad, cariño, respeto. Pero por dentro siento que algo falta. Algo que no sé si él puede darme. Ramiro no dijo nada al principio, pero su mirada fugaz en mi dirección decía mucho más que cualquier palabra. ¿Y qué es eso que sientes que falta? Preguntó, su voz casi un susurro. Pasión, respondí, apenas audiblemente. Espontaneidad, esa sensación de que alguien te ve, te entiende, te desea de verdad. El coche se detuvo de repente. Miré hacia afuera y vi que habíamos llegado a un pequeño estacionamiento junto a un hotel. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, creando sombras que bailaban en el suelo. Ramiro apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para salir. En cambio, giró hacia mí, su expresión cargada de emociones. Carla, dijo, su voz más baja ahora. No tienes que decir nada, pero si alguna vez has sentido que esto es real, necesito saberlo. No tenía una respuesta clara, pero mis acciones hablaron por mí. Nos miramos por un largo momento, el aire entre nosotros cargado de una tensión que parecía imposible de ignorar. Entonces, sin pensarlo más, me incliné hacia él. Esta vez, el beso no fue un accidente ni un impulso momentáneo. Fue lento, deliberado, lleno de todo lo que habíamos contenido durante días. Sus manos encontraron mi rostro, mientras yo me aferraba a él como si ese momento pudiera detener el tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. No había palabras que pudieran justificar lo que acabábamos de hacer, y sin embargo, tampoco había arrepentimiento en nuestros ojos. Sabíamos que habíamos cruzado una frontera que no tenía vuelta atrás. Esto no es solo un error, dijo finalmente, su voz ronca. Es mucho más que eso. No respondí. Mi mente estaba dividida entre el remordimiento y el deseo, entre lo que sabía que debía hacer y lo que mi corazón me decía. Sabía que habíamos ido demasiado lejos, pero lo que también sabía era que detenernos ya no era una opción. La llegada de otro coche al estacionamiento rompió el momento. Ramiro puso el coche en marcha y seguimos nuestro camino hacia el pueblo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero compartiendo la misma certeza. Lo que había empezado entre nosotros estaba lejos de terminar. El aire de la mañana era fresco, pero a pesar de la tranquilidad que rodeaba el pueblo, sentía una presión constante en el pecho. Desde aquel beso en el estacionamiento, todo había cambiado. Ramiro y yo éramos como dos imanes, incapaces de alejarnos, pero conscientes del peligro de acercarnos más. Cada mirada, cada palabra intercambiada, parecía cargada de significado. Ahora evitábamos las reuniones familiares tanto como podíamos, inventando excusas que, aunque eran débiles, nadie se atrevía a cuestionar. Sofía, sin embargo, no dejaba de observarnos. Su mirada inquisitiva parecía atravesarme cada vez que nos cruzábamos. Sentía su presencia como una sombra, siempre alerta, siempre sospechando. En más de una ocasión, la sorprendí mirándonos de reojo, con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. ¿Qué te pasa últimamente? La escuché decir a Alejandra una tarde mientras tomaban café en la terraza. Me detuve justo antes de entrar, mis manos sudando al oír sus palabras. Carla y Ramiro, no sé, hay algo raro en cómo actúan. ¿Raro? Respondió él con una risa breve. Sofía, creo que estás imaginando cosas. Ramiro siempre ha sido amable, y Carla, bueno, es Carla. Eso no es todo, insistió ella. He notado cómo se miran, cómo se buscan cuando creen que nadie los ve. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Alejandra suspiró, aparentemente cansado de la conversación. No exageres, Sofía. Quizá estás aburrida y necesitas una buena novela de misterio. Deja a Carla tranquila. No esperé a escuchar más.
Me alejé rápidamente, intentando calmarme, pero sabía que Sofía no se detendría. Y tarde o temprano, Alejandra también empezaría a notar las grietas. Más tarde, mientras todos salíamos a dar un paseo por el bosque cercano, Ramiro se acercó a mí, hablando en voz baja. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Mi mente me gritaba que me detuviera, que no fuera con él. Pero mis pies lo seguían casi automáticamente, como si no pudiera resistirme. Nos alejamos poco a poco del grupo, internándonos más en el bosque. El sonido de las ramas bajo nuestros pies y el canto distante de los pájaros eran los únicos testigos de nuestra huida. Finalmente, llegamos a un pequeño claro. Ramiro se detuvo, girándose hacia mí. Su mirada era seria, pero sus ojos mostraban una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Esto tiene que terminar, dijo de repente, su voz ronca. No podemos seguir así, Carla. Sentí que las palabras se me atascaban en la garganta. Quería estar de acuerdo, decirle que tenía razón, pero lo único que salió de mis labios fue la verdad que había intentado ocultar incluso de mí misma. No puedo dejar de pensar en ti, Ramiro, admití bajando la mirada. Sé que está mal. Sé que estamos arriesgándolo todo, pero no puedo evitarlo. Él se acercó un paso, acortando la distancia entre nosotros. Su presencia era abrumadora, y sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. Tampoco puedo, confesó, su voz apenas un susurro. Pero esto va a destruirnos. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos atrapados en un torbellino de emociones. Sabíamos que lo que hacíamos era peligroso, que estábamos caminando al borde de un precipicio. Y sin embargo, ninguno de los dos parecía dispuesto a retroceder. Entonces detente, dije finalmente, mirándolo a los ojos. Si de verdad crees que debemos parar, hazlo. Aléjate. Ramiro me miró con una mezcla de dolor y deseo. Su mano se alzó ligeramente, como si quisiera tocarme, pero se detuvo a medio camino. Quisiera poder hacerlo, Carla, pero no puedo. No contigo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una promesa rota. En ese momento, el sonido de voces a lo lejos nos devolvió a la realidad. El grupo se acercaba, y no teníamos más remedio que volver. Mientras caminábamos de regreso, cada paso era una lucha contra el impulso de girarme hacia él, de prolongar lo inevitable. Sabía que estábamos jugando con fuego, y que pronto las llamas nos consumirían, pero en ese instante no me importaba. Solo quería seguir sintiendo, seguir deseando, aunque fuera a costa de todo lo demás. Era una tarde tranquila, pero el ambiente en la casa estaba cargado de tensiones invisibles. Sofía había estado más silenciosa de lo habitual, y aunque Alejandra no parecía notarlo, yo sentía que algo se estaba gestando. Cada mirada suya, cada comentario casual, parecía esconder un propósito más profundo. La noche llegó, y con ella un falso sentido de calma. Ramiro y yo habíamos evitado quedarnos solos desde nuestro último encuentro en el bosque, pero la distancia no hacía más que alimentar el fuego que ardía entre nosotros. Después de la cena, mientras todos se dispersaban, vi a Ramiro salir hacia la terraza. Mi corazón latió más rápido, y, como si un hilo invisible me atara a él, lo seguí. La terraza estaba iluminada por la suave luz de la luna, y el aire fresco de la noche parecía intensificar cada sensación. Ramiro estaba de pie junto a la barandilla, mirando hacia el jardín. Al oír mis pasos, giró la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Sin decir una palabra, me acerqué, consciente de lo peligroso que era, pero incapaz de detenerme. No debería estar aquí, dije en voz baja, pero no retrocedí. Yo tampoco, respondió, y su voz tenía un tono de resignación que me desgarró por dentro. Nos quedamos ahí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el peso de todo lo que no podíamos decir. Su mano se movió ligeramente, rozando la mía. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero en ese momento significaba todo. ¿Por qué haces esto tan difícil? Susurré, mi voz temblando. Porque tú también lo haces, respondió, y había un rastro de amargura en su tono. Esto nunca debió pasar.
pero ahora es demasiado tarde para fingir que no existe. Antes de que pudiera responder, un sonido detrás de nosotros rompió el momento. Giré la cabeza rápidamente y vi a Sofía de pie en el umbral de la puerta. Su expresión no era de sorpresa, sino de confirmación. Había estado esperando este momento, y ahora tenía lo que buscaba. Así que es cierto, dijo, su voz fría y controlada. No podía creerlo, pero ahora lo veo con mis propios ojos. El tiempo pareció detenerse mientras las palabras de Sofía se hundían en mi mente. Ramiro retrocedió un paso, pero su postura seguía siendo desafiante. Sofía, no es lo que parece. Intenté decir, pero mi voz sonó débil, poco convincente. No me hables. Me interrumpió, con un tono que cortaba como un cuchillo. Alejandro merece saber la verdad. Se giró y desapareció por la puerta antes de que pudiera detenerla. Me quedé inmóvil, el miedo apoderándose de mí. Ramiro dejó escapar un suspiro pesado, su expresión llena de resignación. Esto no terminará bien, dijo en voz baja. Momentos después, el caos se desató. Escuché a Sofía hablando con Alejandra, su voz llena de indignación. Los pasos de él resonaron por la casa antes de aparecer en la sala, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. ¿Es cierto?, preguntó, su voz temblando mientras miraba a Ramiro y luego a mí. ¿Me han estado mintiendo todo este tiempo? Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Ramiro intentó intervenir, pero Alejandro levantó una mano, deteniéndolo. No, quiero escucharla a ella. Alejandro, por favor. Comencé, pero él ya no escuchaba. Su rabia se transformó en algo más oscuro, algo que nunca había visto antes. Confía en ti, Carla. Te di todo, y esto es lo que haces, dijo, su voz cargada de dolor. Y tú, Ramiro, eres mi familia. ¿Cómo pudiste? El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro nos miró a ambos, como si buscara alguna explicación que pudiera aliviar su tormento, pero no había nada que pudiera decir. Finalmente dio un paso atrás. No puedo hacer esto, dijo, su voz quebrándose. No puedo seguir con alguien en quien no puedo confiar. Se giró y salió de la habitación, dejando un vacío imposible de llenar. Ramiro y yo nos quedamos solos, pero no había consuelo en nuestra presencia. Él se pasó una mano por el cabello, su expresión llena de arrepentimiento. He arruinado todo, murmuró. Tu matrimonio, mi relación con Alejandro, incluso mi propia vida. No respondí. Mis lágrimas hablaban por mí. Sabía que tenía razón. Habíamos cruzado demasiadas líneas, roto demasiadas promesas. Lo que había comenzado como un deseo prohibido había terminado destruyendo todo lo que una vez valoramos. Cuando finalmente me quedé sola, el silencio de la casa era ensordecedor. Me senté en el borde de la cama, mirando el vacío. Todo lo que había buscado, la pasión, la emoción, el escape, ahora parecía insignificante frente a lo que había perdido. Y en ese momento, entendí que mi búsqueda de algo más me había dejado con nada.